Bueno, continuamos con la unidad 4 y aquí vamos a ver un conjunto de animaciones donde vamos a ver cómo funcionan estas válvulas. Por ejemplo, aquí tenemos una válvula 2/2 vías de accionamiento manual genérico y retorno por muelle, o válvula de accionamiento manual monoestable, normalmente cerrada, porque en posición de reposo está cerrada. Efectivamente, veis aquí como posición de reposo el asiento esférico está cerrado, por lo tanto no pasa la presión de la 1 a la 2, y cuando accionamos, hacemos el muelle de resorte y la presión pasa de la 1 a la vía 2 y sale para afuera. Tenemos aquí una válvula monoestable cerrada en reposo, ¿veis? De 3/2, ¿veis aquí? De accionamiento mecánico por taqué y monoestable o de retorno por muelle. En dos formas, asiento esférico y asiento plano. ¿Veis cómo en una posición de reposo está la vía 1 taponada y la vía 2 está comunicando con la 3? Y cuando accionamos, la presión pasa de la vía 1 a la vía 2, saliendo por la vía 2 en ambos casos, y la 3 queda taponada, el escape queda taponado. Lo veis aquí, una válvula también 3/2, monoestable, pero de accionamiento pilotado neumáticamente, como veis, y es monoestable de retorno por muelle. Es una 3/2 normalmente cerrada, y veis como la vía de pilotaje, que es la vía 12, una vía de mando, la de pilotaje, por la izquierda sería la 12 y por la derecha, si lo hubiera, sería la 14. Al entrar presión, se mueve el émbolo de la válvula, venciendo el muelle de resorte, y el asiento, que es asiento plano, se abre, comunicando la entrada 1 con la 2. Si está en reposo, la salida 2 se comunica con la vía de escape, que es la 3. Sí, sencillo. Tanto una como otra son válvulas de 3/2, normalmente son las que se utilizan. La válvula que hemos visto antes, la 2/2, solo se utiliza como vías de paso. Vías generales no se utilizan para el pilotaje normalmente, para cerrar y abrir y ya está. Las válvulas para el pilotaje, por ejemplo, se utilizan o para cilindros de simple efecto, porque solo tienen una salida. Al tener solamente una salida, o bien va a un cilindro de simple efecto, o bien va a otra válvula para pilotarla, ¿no? Al tener solamente una salida. Esa sería la utilidad de las válvulas 3/2. Ambas veis que son normalmente cerradas. Aquí tenemos una válvula normalmente abierta. También válvula 3/2 vías de accionamiento mecánico por taqué y retorno por muelle, o válvula monoestable de accionamiento mecánico por taqué. Válvula 3/2 normalmente abierta. Veis que el reposo, como está comunicada la 2 con la 1 con la 2, ¿eh? Y cuando trabajamos es cuando se cierra el asiento por aquí. El asiento, que es un asiento plano, cierra en estos topes y entonces no pasa la presión a la 2, quedando la 2 comunicada con la 3, que es la vía de escape. Aquí no está animada, esta otra, que es una válvula de accionamiento mecánico por rodillo, servopilotada, monoestable, y es una 3/2 normalmente abierta, ¿no? Todo esto que estoy diciendo es algo que tenéis que conocer, porque con esa denominación queda caracterizada perfectamente la válvula. Válvula 3/2, monoestable, de accionamiento mecánico por rodillo y servopilotada. Y válvula normalmente abierta, es decir, el reposo está abierto. Veis que el reposo comunica la vía 1 con la 2. Si accionáramos aquí el rodillo, este rodillo va a presionar este pequeño taqué de aquí, menos presión, pero no mueve directamente el rodillo del émbolo. Fijaros bien que lo que hace sería que la presión de entrada va por esta pequeña vía, quedaría abierta aquí, y esta cámara de aquí arriba se llenaría de presión. Al llenarse de presión, el émbolo baja hacia abajo, cerrando aquí y abriendo la vía de la 1 a la 2. ¿Vale? El reposo, veis, cerrando aquí y cerrando la vía de la 1 con la 2, y quedaría la 1 con la 3. ¿No? Y en trabajo, veis que no, en trabajo estaría la 1, manda la presión por aquí hacia la 2. Pero aquí lo significativo es observar cómo es el servopilotaje. El rodillo no acciona directamente el émbolo de la válvula. El rodillo lo que acciona es
este pequeño taqué de aquí para permitir el paso del aire hacia esta cámara, y es la presión que hay en esta cámara la que mueve toda la válvula. Conforme cierra aquí la presión a la vía 1 y abre aquí para que pase a la 3. Tiene un doble asiento, ¿vale? Y esto queda caracterizado en el símbolo. Válvula 3/2 normalmente abierta, de retorno por muelle y pilotada mecánicamente por rodillo y servopilotada mecánicamente por rodillo. La misma, solo que normalmente cerrada. La válvula normalmente cerrada estaría aquí en posición de reposo cerrada. Al activar el rodillo pasaría presión aquí y esto abriría cerrando la vía de escape, ¿no?, y comunicando la presión de la 1 con la 2 a través de la apertura de este asiento de aquí. Aquí vemos una válvula monoestable 4/2 de afinamiento por taqué, afinamiento mecánico por taqué, ¿de acuerdo? Y aquí ya vemos o podemos percibir la complejidad de las válvulas 4/2, porque las vías se tienen que cruzar, entonces mecánicamente eso es complicado. Es decir, en una posición de reposo está comunicando la vía de presión, que siempre es la entrada 1, con la 2, ¿eh?, y la 4 comunica con la 3, que sea digamos que sería la vía, está como mirándolo desde arriba, y cuando accionamos se cierra la vía 2, se cierra este asiento, ¿no?, y me abre este otro para pasar la presión por la 4. Tiene cierta complejidad la de 4 vías, porque si analizamos la de 5 vías, bueno, lo vamos a ver luego, vamos a ver que es mucho más sencilla. En cualquier caso, sí decir que las válvulas de 4 vías y las de 5 vías ya se utilizan para gobernar cilindros de doble efecto, porque tiene 2 salidas. Estas nunca se utilizan como pilotaje. Siempre se utilizan para gobernar cilindros de doble efecto. Tienen 2 salidas, entonces una vez la presión va por la vía 2 y otra vez la presión va por la vía 4. Dependiendo cómo conectemos esas vías 2 y 4, la cámara anterior y posterior del cilindro, el cilindro saldrá o se meterá. Ya veremos en los circuitos. Válvulas de 3 estados. Estas pueden ser normalmente de posiciones enclavadas las 3, como es la de la figura, o de posición centrada. Si es de posición centrada, tiene ambos muelles a los 2 lados y el afinamiento, que puede ser, que será en los 2 sitios, conectaría o bien la posición de la derecha o bien la posición de la izquierda, pero al dejar de accionar volvería a la posición centrada. En este caso no, en este caso simplemente es un accionamiento mecánico que, digamos, cada una de las 3 posiciones son estables. Y aquí veis cómo está la posición central, que esta queda tapada la vía de presión y las otras 4, y en la posición 1 va la presión de la 1 a la 4, que sería esta, a la izquierda, y cuando va la presión de la 1 a la 2 sería la de la derecha. También se puede utilizar cilindro de doble efecto con la particularidad de que puede hacer que se detenga en una posición intermedia. Esto, si la posición intermedia en la que yo lo quiero detener carece de importancia, la precisión, me vale. Pero si hubiera que poner una posición intermedia con precisión, no sirve la neumática para eso. Porque el aire, ya dije ayer, que es comprensible, y entonces la posición intermedia va a depender de la carga que tenga el cilindro. Entonces, poder comprimirse el aire, pues esa posición intermedia no es precisa. Digamos, si lo que queremos es levantar un volquete con más o menos aproximación, pues sí que valdría. Yo lo levanto un poco, si quiero una posición más o menos, bueno, que veo que es poco, le doy más y se levanta más, ¿no? Pero si quiero que llegue a una posición precisa, no se utiliza normalmente la neumática para ese cometido. Aquí vemos las válvulas que se utilizan realmente para cilindros de doble efecto en neumática, que son las válvulas 5/2. Su ejecución, como veis, normalmente son de corredera, es mucho más sencilla. Tienen la entrada de presión en el centro. Las salidas de la presión tienen a la izquierda y a la derecha, respectivamente, digamos, a la vía 4 o a la vía 2. Observad ahora esto, que en una posición va la presión a la 4, de la 1 a la 4, y en la otra posición cierra la 4 y va la presión de la 1 a la 2. Y a la vez, las vías de escape, que son la 3 y la 5, cuando no está la presión en la 4 está conectada con la 5 vía escape. Y cuando no está la presión en la 2 va conectada a la 3 vía escape. Lo veis aquí también en esta válvula de aquí.
En esta, la representación, en el símbolo. Aquí se representa una válvula 5/2, 5 vías, 2 posiciones, biestable, pilotada neumáticamente. ¿Por qué biestable? En este caso, en la posición de reposo no hay ningún muelle y por lo tanto la posición de reposo se quedará en la última que hayamos pilotado. Y veis como las vías de pilotaje son la 12, cuando yo meto presión aquí, el émbolo va hacia la izquierda, y la 14, cuando meto presión aquí, el émbolo va hacia la derecha. Están pilotadas neumáticamente. La representación de este símbolo de aquí, las flechas bidireccionales, no es habitual. Normalmente lo que se representa son las flechas en la dirección adecuada. Pues sí, es verdad que la presión puede ir de las dos formas, pero nadie va a meter presión por la vía 2 para que salga por la 1. Entonces normalmente la flecha de la 1 a la 2 sería hacia arriba y la flecha de la 4 a la 5 sería hacia abajo. Igual que aquí la flecha de la izquierda sería hacia arriba, está inclinada, que iría de la 1 a la 4 supuestamente, y la flecha de la 2 a la 3 sería hacia abajo. Esa sería la manera correcta de representarlo. Válvula de corredera. Y estas son las que más se utilizan en neumática. Porque no me importa tener dos vías de escape, porque al fin y al cabo el aire va al aire. Sin embargo, en hidráulica veremos que las de 5/2 no se utilizan, porque los retornos, lo que se llaman aquí escapes, no van al aire, llevan el aceite al tanque. Y entonces nos vamos a preparar dos latiguillos para llevar desde la vía 2, perdón, desde la vía 3 y desde la vía 5, los dos latiguillos al tanque, porque los latiguillos en hidráulica son caros, tienen un precio, ¿no? Son más robustos, y entonces ahí pues sí, utilizamos la válvula 4/2 porque solamente hay un retorno que va al tanque, y entonces conectaríamos ahí ese retorno con el latiguillo al tanque directamente. No podemos tirar el aceite al aire, lógicamente. Sin embargo, aquí sí, en neumática, el aire de retorno pues va al aire, va a escape. Por eso tenemos aquí dos vías de escape, que serían la 3 y la 5. Como veis aquí en el símbolo, estas están representadas por el triángulo de salida, ¿veis? Es una flecha en forma de triángulo que indica la salida a escape. Y se utilizan para eso, siempre para cilindros de doble efecto. Vemos aquí la misma, solo que en este caso esta válvula, la novedad que tiene la válvula esta es que bueno, las salidas y las entradas son abajo y arriba. Se ven claramente aquí que la 1 va a la 2 o la 1 va a la 4, dependiendo por dónde pilotemos, y la 4 va a la 5 para escape, o la 2 va a la 3, dependiendo por dónde pilotemos. El pilotaje es neumático por la 12 y por la 14, pero tiene además un accionamiento mecánico. Un botoncito para accionarlo por otro sitio. Esto es habitual en todas las válvulas, ¿no? Las válvulas pilotadas neumáticamente o las válvulas pilotadas eléctricamente. Y sobre todo en las biestables, porque las biestables, una vez que está funcionando, se puede quedar en cualquier posición. Si yo quiero que inicie en una posición, por ejemplo, si se queda en la posición hacia la derecha y yo quiero que inicie en la otra posición, pues tocaría aquí el botón para iniciar en la posición que a mí me aparece. ¿Vale? Siempre tienen un botoncito más o menos accesible. Esta que veis aquí en la fotografía, pues apenas se ve porque el botoncito está por aquí, por este lado. Y fijaros bien cómo queda indicado con este mando manual genérico. Así pues tenemos aquí una válvula 5/2 de biestable, de accionamiento neumático y con un accionamiento manual accesorio, ¿no? Que debe caracterizado de esa forma. Y aquí ya sí que veis cómo las flechas van con el sentido adecuado. La que va de presión va hacia arriba y la que va de escape va hacia abajo. Hemos visto todo el panorama de lo que serían las válvulas de distribución, las válvulas distribuidoras. En este sentido hay que decir que la variedad es amplia, hemos visto unas cuantas, pero el objetivo es que sepáis caracterizarlas, sepáis identificarlas y también sepáis conectarlas, ¿no? Ya lo veremos luego. Vamos a ver otro tipo de válvulas. Las válvulas de bloqueo, se llaman en general, las válvulas de bloqueo, que sirven para bloquear o permitir, simplemente en determinadas circunstancias, no por distintas vías, sino siempre por más o menos la misma vía, pero en determinadas circunstancias. La válvula antibloqueo más genérica, más utilizada, es la válvula antirretorno, la que responde
completamente al concepto de válvula. Una válvula siempre deja pasar en un sentido y bloquea en otro. Y esto es lo que hace la válvula antirretorno. Permite el paso del aire en un sentido y lo bloquea en el sentido contrario. Lo veis ahí en esa animación, como si el aire va de izquierda a derecha, vence al muelle, si lo hay y tal, y puede pasar. Si la válvula, la presión va de derecha a izquierda, la presión va contra el asiento, mejor dicho, a favor del asiento y lo cierra. ¿No? Si va de izquierda a derecha, va contra el asiento y lo abre. ¿No? Aquí tenéis una fotografía de lo que sería esa válvula antirretorno y aquí tenéis lo que sería el símbolo. ¿No? Fijaros bien en el símbolo, porque este símbolo que puede pareceros una flecha, no lo es, porque es contrario a una flecha. Si fuera una flecha, diríamos que el aire pasa de derecha a izquierda, y no. Esto está representando un asiento esférico concretamente. Entonces, si el aire viene por aquí, por la izquierda, vence al asiento y vence al muelle y entonces pasa el aire. Si viene de derecha a izquierda, va a favor de asiento y lo cierra. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el símbolo. A veces se representa con el muelle, porque tiene muelle, pero hay veces que se representan sin el muelle. La parte interesante o fundamental de la válvula de antirretorno es esta, donde se representa la vía y el asiento esférico. Luego están las válvulas de escape rápido. Las válvulas de escape rápido tienen una utilidad en los casos en los cuales la máquina está suficientemente separada de la válvula. Tenemos la válvula en un lugar y el cilindro que acciona esa válvula está a una cierta distancia. Si eso ocurre, el circuito de retorno del aire, lo vemos ahora los circuitos porque voy a presentar la práctica 4.1 donde aparece esto, es largo. Entonces, cuando tiene que salir el aire de la cámara por la cámara de escape, tiene que hacer un recorrido. Si ese recorrido es muy largo, ofrece una resistencia al escape de esa cámara. Entonces, las válvulas de escape rápido se ponen en esas circunstancias. Se ponen cerca del cilindro para que cuando esté conectado esa cámara, en la cámara que se ha instalado, porque la válvula de escape rápido se puede conectar en la cámara anterior o en la cámara posterior o en ambas. Cuando esa cámara esté conectada a escape, en lugar de recorrer todo el sistema, toda la tubería y todo hasta la válvula donde sale, en ese caso el aire salga inmediatamente desde el cilindro hacia afuera, sin tener que recorrer, hacer todo el circuito. Lo vemos un poco aquí en esta animación. La entrada de presión al cilindro es por la 1, o sea, que viene de la válvula es la 1, y la que viene al cilindro, la que va al cilindro sería la 2. Entonces, cuando estamos alimentando de presión, que es ahora, la presión vence a este asiento y entonces el aire pasa hacia la cámara del cilindro tal. Pero cuando ese cilindro, su cámara tiene presión y aquí no hay presión, ¿vale? Y el 2 va a conectar, y el cilindro tiene que ir a escape, en lugar de retornar el aire por la 1, que es todo el recorrido, fijaros bien, lo que hace el aire es retornar hacia afuera por la 3. Y la 3 está conectado ahí al aire. Ese símbolo de ahí que pone la 3 es un silenciador, simplemente, pero que indica que ahí va eso a escape. Va al aire. Entonces funciona de esta forma la válvula de escape rápido. Cuando mete presión va de la 1 a la 2 sin mayor problema, como si no estuviera. Pero cuando no hay presión, la cámara del cilindro, en lugar de retornar por la 1, lo que hace es retornar por la 3. Y la 3 es sacarlo inmediatamente, sin tener que hacer todo el recorrido. Observad aquí el símbolo de la válvula de escape rápido, cómo ejecuta esa función. Aquí hay un asiento, que es este asiento de aquí, y cuando hay presión en la 1, el asiento se vence y pasa la presión a la 2. La presión que hay en la cámara 2, cuando no la hay en la 1, es suficiente para cerrar otra vez el asiento. Y entonces cierra otra vez el asiento y el escape y el aire de la cámara 2 sale a través de aquí libremente al aire, sin hacer todo el recorrido. ¿Vale? Por eso se llaman válvulas de escape rápido. Y es una válvula de bloqueo también, porque bloquea en unos casos y en otros no. Válvulas lógicas. Las válvulas lógicas
digamos, deben su nombre de lógica a las conocidas puertas lógicas que nosotros hemos visto en sistemas secuenciales programables. La puerta lógica OR o O y la puerta lógica AND o I. En este caso, las válvulas lógicas actúan solamente sobre dos variables de entrada. No actúan sobre 3 o sobre 4. Solamente actúan sobre dos variables de entrada. Es la única cosa. Si quisiéramos hacer una operación lógica OR o AND con más variables, tendríamos que ponerlo eso en cascada. Hacer operaciones asociativas. Entonces, la válvula lógica o válvula selectora, que también se llama válvula o válvula selectora, lo que hace es, a partir de la presión que puede haber en dos entradas, dar una presión a la salida. Tenemos presión en la entrada 1 o en la entrada 1, la entrada 3 diríamos, y la salida es la 2. De forma que tendremos presión en la salida siempre que tengamos presión al menos en una de las dos entradas. Pero bien, si tenemos presión en la entrada de la derecha, que es como está esta imagen, vence al asiento, cerrando aquí, pero eso sí, abriendo este y pasa la presión a la 2. Si hay presión en la 1 de la izquierda, vence el asiento para el otro lado, sale la presión por la 2 también, y cierra la otra, pero da igual. Y si hay presión en las dos, no se mueve el émbolo, pero la presión sale, o bien por la de la derecha si estaba en la derecha, o bien por la de la izquierda si estaba en la izquierda. Lo veis aquí en la animación. ¿Vale? Aquí hay presión en la izquierda, se desplaza para allá y sale por allá. Hay presión en la derecha, se desplaza y sale para allá. Hay presión en las dos y bueno, sigue saliendo presión arriba. Es decir, tenemos presión en la salida, siempre que haya presión en la 1, en la 2 o en ambas. Lo veis ahí en la animación, ¿no? El símbolo de la válvula selectora sería este, señalando las dos entradas, las que están en los laterales, con un asiento que se supone que se puede desplazar hacia un lado o hacia otro, pero en cualquier caso vemos en el símbolo que ya esté el asiento aquí o ya esté el asiento ahí, la vía 2 recibirá presión por la otra. Este es el símbolo de la válvula selectora o válvula OR o la válvula lógica OR. Y este es la imagen de la que nosotros vamos a emplear en nuestras prácticas. Observad que como todos los elementos que vamos a utilizar en nuestras prácticas, está el dispositivo y el símbolo. Y por último, lo que sería la válvula de simultaneidad o válvula I. Fijaros que aquí recibe también un nombre, simultaneidad. Selectora para la O, selecciona o una u otra. Y simultaneidad, que significa simultaneidad, las dos cosas a la vez. O válvula I. Observad que también se basa en un émbolo que se desplaza lateralmente hacia la izquierda o la derecha, pero aquí hay un matiz. El émbolo cierra el asiento que tiene a la derecha, o el asiento contrario, el asiento contra el aire. Entonces, si yo meto presión por una, lo que hace es cerrarse, o por la otra, lo que hace es cerrarse. Pero si meto presión por las dos, una estará cerrada porque el émbolo no se mueve, pero la otra quedará abierta. Fijaros bien en la animación, ¿veis? Meto presión por la izquierda, meto presión por la derecha. Meto presión por la derecha, meto presión por la izquierda, solo. Si meto presión por un lado solo, queda cerrada y no sale por la 2. Por la 1, por la otra, queda cerrada. Solamente sale si, habiendo presión en una, metemos presión en la otra. Habiendo presión en una, metemos presión por la otra. Entonces sale. Es decir, solo tenemos presión en la de salida si hay presión en las dos entradas. ¿Conforme? Bien. La parte teórica la vamos a dejar aquí. Bueno, la práctica 4.1, circuitos neumáticos de mando directo. Ojo al nombre, porque cuando sea la 4.2 será circuitos de mando neumáticos de mando indirecto. ¿Por qué de mando directo? Nuevamente porque la presión principal, en este caso el caudal principal, pasará por el elemento de mando que accionemos directamente. Fijaros en el primer circuito. Está formado por lo que sería la unidad de mantenimiento, que es esto, una válvula de paso que tenemos en el sistema, que eso, nosotros nuestro circuito lo empezaremos a partir de esta línea de aquí, ¿de acuerdo? Digamos esta línea de aquí, tenemos una salida y empezaremos nuestro circuito a partir de aquí. Este es un circuito muy sencillo que se va a hacer en 0, vamos, en muy poquito. Porque es poner un tubo
a la válvula de 3/2 a la entrada y la salida al cilindro de simple efecto. Y ya está, no hay que hacer nada más. Entonces, estos componentes son estos, fijaros bien, yo quería sacar esta imagen porque los tenemos aquí. ¿Vale? La unidad de mantenimiento es esta. Es decir, sería esta de aquí, sería la unidad de mantenimiento, que ya está puesto, la conexión, ¿vale? Esa está conectada a una válvula 3/1, perdón, 3/2 para hacer el paso. Hacer el paso de, digamos, una especie de válvula general de paso. Nosotros hacemos nuestro circuito con la válvula desconectada para trabajar sin presión, lógicamente. Cuando queramos probarlo, lo damos. Es como si fuera el automático de nuestro cuadro eléctrico. Es una válvula que es un anillo deslizante, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y eso va a un colector, que tenemos aquí, con muchas conexiones. Todas estas son conexiones con válvula, conexión rápida con válvula antirretorno. Es decir, no sale el aire, a no ser que pinchemos la conexión. Entonces, nuestro circuito va a ser tan sencillo como empezar de aquí, meter aquí un tubo que vaya a una válvula 3/2, que sería una válvula, por ejemplo, como esta, ¿veis? Que tiene una entrada y una salida. Si no tenemos el tipo pulsador, podemos utilizar un tipo final de carrera, que también tendríamos esto, entrada y salida. Tenéis aquí el símbolo debajo. Y luego al cilindro, el cilindro de simple efecto sería este. Es que en cada elemento, el que vais a trabajar, aparece el símbolo. Por eso os tenéis que fijar qué elemento vais a poner para ponerlo. Entonces sería este, el circuito. Utilizar esta salida con un pulsador o un final de carrera que actuara como un pulsador de cual, y de ahí directamente al cilindro, así de fácil. ¿Vale? Teníamos una cosa parecida a esta. Y luego esta práctica, eso sí, lo que vamos a hacerlo con los 4 esquemas que voy a describir es hacer el circuito en el programa FluidSim que tenéis que instalar. El programa FluidSim lo tenemos aquí, yo ya lo he iniciado. Una vez que esté instalado, lo tenéis también en Mega con instrucciones para instalación y para el desbloqueo y todo lo demás. El ejecutable, yo tengo aquí el FluidSim de neumática y el FluidSim de hidráulica. Doble clic y la arrancamos, o bien doble clic sobre el fichero. Bueno, empezaríamos por ahí. ¿Cómo se trabaja con el FluidSim? Bueno, pues trabajaríamos con todos los símbolos de neumática, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, bueno, pues las válvulas, los actuadores, podemos coger el actuadores, el cilindro de simple efecto, lo cogemos y lo arrastramos, lo ponemos. Las válvulas, iríamos a las válvulas, que son válvulas de vía o bien configurables, podemos trabajar con la válvula y configurarlas, que es lo que vamos a hacer, o las válvulas de uso frecuente, las tenemos aquí, accionadas mecánicamente, accionadas neumáticamente, ¿vale? Cogeríamos accionadas mecánicamente 3/2 con pulsador, que a lo mejor aquí no hay, ¿no? Pero entonces siempre se pueden configurar. Yo, por ejemplo, ¿qué pulsador o qué válvula tengo que poner ahí? Pues una válvula de accionamiento manual por pulsador, monostable, 3/2, normalmente cerrada. La puedo coger aquí, o bien puedo coger aquí una y luego modificarla, porque luego se pueden configurar, ¿vale? Puedo coger esta, por ejemplo. Y para configurar estas válvulas adecuadamente, que ya casi me valdría, haría yo aquí doble clic y se me abre una ventana que quiero explicaros. Con una zona, además, dividido simétricamente para la izquierda, igual que para la derecha. La de la izquierda tiene que ver con la posición de la izquierda, lo vemos aquí, y la de la derecha tiene que ver con la posición de la derecha. Podemos elegir la posición que queramos, aquí, aquí, la posición que queramos. Yo la que quiero es esta, pero si quisiera una válvula normalmente abierta, pues daría aquí, y aquí daría la de bloqueo, por ejemplo. Incluso para la de 3 vías o 4 vías se podría ampliar aquí. Yo quiero la que quiero. La de la derecha, que es la de reposo, es cerrada y la de la izquierda está. Aquí aparece el retorno por muelle o no por muelle. Fijaros bien cómo en el dibujo van apareciendo las cosas que yo voy poniendo. Pilotado, muelle neumático. Y el pilotaje por la izquierda o por la derecha. Puede ser de esfuerzo muscular, que es lo que yo voy a querer aquí, o mecánico. Muscular tenemos todo esto. Podemos el pulsador. O mecánico, que podría ser finales de carrera y demás. O neumático eléctrico, pilotada eléctricamente, neumáticamente. En fin, podemos elegir la que queramos. También puede ser, no, eléctricamente nada.
También puede ser pilotado o servopilotado, que es... El servopilotado sería así. Fijaros bien cómo aparece en el dibujo, el servopilotaje. ¿Veis? Funcionalmente, para los circuitos en FluidSync daría más o menos lo mismo. Esta es la válvula que yo quiero. Ya tenemos ahí. Y también, ¿qué más cosas tengo que poner? Pues la unidad de mantenimiento, que tengo que coger el símbolo simplificado. Bueno, vamos a buscarlo porque realmente no... Pues supongo que estará aquí en nuestra alimentación. ¿Ves? Aquí tenemos la unidad de mantenimiento simplificada o no simplificada. Simplificada, cogeríamos la simplificada, que es la que tenemos ahí, la ponemos. La entrada siempre es por el filtro, ¿vale? En este caso la entrada es por el filtro. Y aquí, bueno, tiene el... Sí, la entrada sería por el filtro y sería hacia allá. Y luego una válvula 3/2 que ponemos aquí con muelle, eso sí, pero también ponemos aquí el símbolo del enclavamiento. También otra válvula 3/2. Podemos coger esta mismo. Control C, Control V, también se puede hacer. Se puede girar. Adecuadamente, aquí la tendríamos. La ponemos ahí. Y necesitamos alimentar de presión. Porque la necesitamos alimentar de presión. La alimentación de presión, bueno, puede ser esta o puede ser un triángulo también, que nosotros vamos a coger un triángulo. Elemento de alimentación. Tenemos aquí la presión. Lo tenéis aquí. Giramos la presión. Lo giramos también. Y hacemos el conexionado. El conexionado aquí es mucho más simple que en Cadesimo, porque no hace falta andar haciendo curva ni nada. Simplemente coger un punto. ¿Veis cómo cambia el cursor cuando me pongo en un punto? Pulso y arrastro hasta el otro sitio. ¿Vale? Pulso, arrastro sin soltar y hasta el otro sitio. Pulso, arrastro sin soltar hasta el otro sitio. Y pulso, arrastro sin soltar hasta el otro sitio. Y tengo 8 circuitos. Así de fácil. Para probarlo, veis que tenemos aquí un botón de play para adelante, para atrás. Doy aquí. Y veis cómo la presión se dibuja en color azul oscuro hasta donde llega. Yo pulso aquí. Y acciono. Como es monoestable, veo que me he equivocado. He puesto un accionamiento mecánico, he hecho copiar y pegar, tengo que modificarlo, porque tengo que hacer un accionamiento mecánico, pero con retención. Por ejemplo, este. ¿Vale? Vamos a tirar, pulso, y ya me llegará ella hasta mi válvula. Doy aquí. ¿Vale? Y ya está. Entonces estos circuitos los tendréis que hacer vosotros de cara a la memoria. Como vamos a hacer mañana la práctica, no voy a ser muy exigente que los tengáis mañana mismo. Si los tenéis mañana mismo, mejor. Y me causaréis muy buena impresión. Si lo tenéis ya hecho con el FluidSync e impresos. Lo que sí que tenéis que tener de un modo u otro es el circuito. Es decir, cogéis la práctica esta y la imprimís. Eso sí. ¿Vale? Es necesario para que podáis hacer la práctica. Que la vamos a hacer, te digo, mañana. Mañana llegaremos aquí. Y para que no dé tiempo, lo primero que haremos será irnos al aula de neumática y hacer la práctica. Y luego ya venimos aquí a continuar con nuestra clase de SP normal y corriente. Los circuitos son el mando de un cilindro de simple efecto con un pulsador monoestable. El mando directo de un cilindro de doble efecto. Veis que como es un mando directo necesitamos una válvula 5/2. ¿De acuerdo? Salimos de aquí y vamos a una 5/2. Y la 5/2 lo que tiene es que es una válvula de 2 vías, ¿vale? O sea, de 2 vías de escape. Vemos aquí, por ejemplo, yo quiero que esta sea una 5/2, pues yo aquí elijo ya la válvula que quiero. Aquí, como son válvulas de 3 vías, eso no lo puedo configurar aquí. Tendría que sacarlo directamente de las válvulas, no podía configurarlo. Tendría que coger vías configurables, por ejemplo, 5/2, que sería esta. La paso aquí. Y aquí, bueno, aquí empiezo a configurarla. Espérate, esto está al revés.
No está bien. Aquí diría 5/2, tal y como la quiero. Esfuerzo muscular con rodamiento, retorno por muelle. Sería así. Y luego las vías 2, 3 y 5 las tengo que llevar a escape. ¿Cómo hago eso? Le pongo ahí y hago doble clic. Y me aparece esto. La denominación 3, ¿dónde va el cierre de conexión? Va a escape. Lo puedo poner así o lo puedo poner así, me da igual. ¿De acuerdo? Y la 5 también. Hago doble clic y lo pongo a escape. Y luego, bueno, pues sería poner el actuador, un cilindro de doble efecto y demás. Cilindro de doble efecto aquí arriba. Y es lo mismo. Y llevo desde aquí hasta ahí. Desde ahí hasta ahí. Y desde ahí hasta ahí. Y ya está hecho. ¿No? Fijaros bien cómo la conexión es mucho más fácil que en cada SIM. No tengo que andar. Yo si muevo el componente se mueve todo. Es mucho más sencillo. Más fácil. Estoy aquí y funciona igual. ¿Ve? Ahora es salida. Entrada. Me doy cuenta que es biestable. Y ya está. Bueno, es un poco para que veáis cómo funciona el Cadesimu, que es un programa muy sencillo de utilizar y muy accesible. Y el circuito son esto: el de mando de un cilindro simple efecto, mando de un cilindro de doble efecto. En este caso biestable, pero podría ser también monoestable, ¿eh? Es decir, el hecho de que es simplemente para variar un poco, pero podría ser también perfectamente monoestable. Y luego vamos a utilizar las válvulas lógicas para el cilindro de simple efecto y para el cilindro, solamente para el cilindro de simple efecto, porque ya que es mando directo y solamente tenemos una salida de presión, el mando directo con una sola salida de presión solo se puede hacer con cilindros de simple efecto. Si queremos cilindro de doble efecto, ya necesitamos una válvula de 5 vías, es decir, necesitamos 2 salidas. Por lo tanto, aquí solamente lo estamos aplicando sobre esta salida de aquí. Estos circuitos ya los tengo hechos y los voy a abrir para simplemente que veáis el funcionamiento. Esta válvula de simultaneidad o selectora, o sea, válvula de simultaneidad o selectora, la buscáis aquí en válvulas de cierre y control de caudal, me parece que están aquí. Sí, aquí veis, tenéis una y tenéis la otra aquí. ¿Vale? Bueno, el circuito sería este y vamos a ver cómo funciona. Damos al aire y funciona tanto con uno como con el otro, como con los dos. Para tener retenido un pulsador aquí, y que no se me vaya, tengo que hacerlo pulsando simultáneamente la tecla control o mayúscula, me da igual. Damos los dos y por supuesto también funciona. Ese es el circuito ese. Y el otro que es este, el 4, válvula de simultaneidad. Y observad el funcionamiento. En este caso, yo le doy y vamos, presión de aire. Si pulso una, no funciona. Si pulso la otra, no funciona. ¿Veis cómo la válvula se va para un lado y para otro? Solamente con una no funciona. Tenemos que dar los dos. Doy esta y doy esta. ¿Lo veis? Funciona solamente cuando están las dos. Válvula de simultaneidad o puerta lógica I. Y bueno, esta sería la actividad 4.1 que os podéis descargar dentro de 10 minutos seguramente. Cuando la vuelta de correo de retiro ya lo podéis descargar e imprimir, eso sí, porque quiero que la tengáis mañana. Vosotros que estáis aquí hoy en clase la vais a hacer mañana. Los que están en casa la harán el próximo día. Concretamente la harán el miércoles, que podemos hacerlo también. Pregunta, Alfredo. La montaremos mañana y el informe que hay que hacer es enviarte los 4 circuitos. Hay que hacer una memoria con todas las de la ley. Con todos sus apartados, funcionamiento, materiales, todo. Es una práctica de montaje y por lo tanto hay que hacerla como tal. Y bueno, aquí quedaría más o menos terminado esto, la presentación de la práctica 4.1.